Me complace dejarle con la doctora Aura Matilde Fernández Muñiz de la Universidad de La Habana y el tema Contradicciones de la sociedad española ante la invasión francesa 1808-1814. El título es Contradicciones de la sociedad española ante la invasión napoleónica entre el 8 y el 14. Ya se ha hecho mucha referencia a España en esta época, la invasión napoleónica, pero yo sí quería dejar aquí planteadas dos ideas. Una idea primera acerca del siglo XIX que empieza para España en 1808 con esta llamada revolución, que no es más que el comienzo de un proceso revolucionario burgués, que es la revolución burguesa en España, que abarca todo el siglo XIX, y que España, por tanto, a partir de esta fecha, 1808, entra en el ciclo mundial de las revoluciones burguesas, que se ha venido teniendo desde la época de la revolución de las 13 colonias, que es también una revolución burguesa. Bueno, podemos hablar de la inglesa del siglo XVII, pero vamos a partir de esta nada más, de la Revolución Francesa y de todo el proceso latinoamericano, que no deja de ser también parte del ciclo mundial de las revoluciones burguesas. Para España el 8 empieza precisamente con este periodo, pero además España tiene en este siglo un comienzo de una gran derrota naval y después va a tener un final semejante. Trafalgar en 1805, que es la derrota naval frente a las armadas, a las naves inglesas, que da al traste no solo con la armada por la defensa de la península, sino a las comunicaciones con el mundo colonial. O sea que aunque en el 8 empieza una gran crisis, pero ya viene desde antes esa pérdida, ese alejamiento por la derrota de Trafalgar. Pero ese siglo también termina con otra derrota naval. Si la primera fue a manos de naves inglesas, esta última, en 1898, es a manos de naves norteamericanas. Es el final del imperio colonial español y el comienzo del imperio norteamericano en el sentido moderno, en el sentido de imperio. De manera que España se ve en ese siglo XIX, que tiene esa enorme importancia de proceso, de ciclo de la revolución burguesa, tiene al mismo tiempo este comienzo y este final. Yo quería presentarles específicamente este ciclo de la revolución burguesa en España, que tiene periodos revolucionarios que se alternan con periodos conservadores, unos más y otros menos de acuerdo a la época. Y el primero, por supuesto, que va a ser el de 1808 a 1814, que se conoce para ellos como Guerra de Independencia, para los españoles. Dije españoles ahora, pero ustedes saben que no había una nacionalidad todavía consolidada, pero sí para España como Estado era una guerra de independencia, pero que está al mismo tiempo vinculado a un movimiento liberal, porque no es solo la revolución, el proceso de guerra contra el invasor, sino que lleva intrínseca ese proceso liberal que se desarrolla en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, y que va a tener entonces esas grandes contradicciones a las que me voy a referir dentro de un momento. Este periodo se ve detenido a partir del 14 con el restablecimiento de Fernando VII. Ya aquí se ha hablado tanto de todos estos reyes que ya no entro a detallarlos más. Y Fernando VII, que regresa, ese gran rey deseado, que como bien nos explicaba el profesor Frank, vivió muy bien en una corte francesa, rodeado de damas, sin acordarse de lo que estaba pasando en su tierra, ni supo nada de eso. O sea, fue un prisionero bastante bien tratado por Napoleón. Regresa y además regresa con una condición, y es que Napoleón ha hecho un acuerdo con él, de estado a estado, de manera que hacen las paces, pero viene respaldado por Napoleón a ser el rey de España nuevamente. Teóricamente lo había sido muy poco tiempo con el motín de Aranjuez, pero bueno, ya eso, al pasar a Francia como prisionero, había dejado de estar en el trono, y además porque había venido precisamente el hermano de Napoleón. Este restablecimiento de la monarquía absoluta es el que impide el desarrollo del proceso liberal burgués que había empezado en Cádiz, y queda detenido, y queda al mismo tiempo detenida todo el proceso americano, si no detenido, por lo menos retrotraído un poco durante una etapa, hasta que vuelve a comenzar nuevamente. Este movimiento constitucional
que se va desarrollando entre el 8 y el 14, está enmarcado en esta guerra y es el que a su vez da comienzo a la lucha de liberación en las colonias americanas. O sea, no solamente tiene dentro de él la guerra contra el invasor, tiene el proceso liberal desarrollado en Cádiz y al mismo tiempo la guerra americana, de las colonias americanas, a las cuales ya se hizo referencia a Sergio. Con la restauración del absolutismo, vuelve nuevamente este periodo que retrotrae todas las medidas de Cádiz. Claro, por supuesto que los liberales de Cádiz tuvieron que salir casi todos de España, y ahora me voy a referir a esto. Esta nueva etapa liberal es del 20 al 23, es la que es derrotada por la Santa Alianza. Para no entrar en detalles, que ustedes saben bien en qué consistió, se refirió Sergio a Riego, como vuelve a establecer la Constitución del 12. Y viene entonces, nada más un comentario, es muy curioso porque el 23, Fernando VII pide ayuda a la Santa Alianza y se le encarga a los franceses absolutistas, el restablecimiento del absolutismo. Y el pueblo había estado luchando durante 6 años para eliminar a los franceses y ahora resulta que eran los franceses los que entran, llamados por ese mismo rey Fernando VII. O sea, primero los franceses habían quitado al monarca y ahora resulta que son los que lo restablecen a solicitud del propio monarca. Esta nueva restauración absolutista, sin embargo, tiene la particularidad que es el periodo en que culmina la liberación de las colonias, excepto las Antillas, como ya se explicó aquí. Del 34 al 43 hay otro periodo liberal. Muy curioso porque este periodo liberal está enmarcado, asociado a una guerra dinástica, que es la guerra carlista, o sea, la guerra que la hija de Fernando VII, la niña Isabel, es la que aspira al trono y entonces el hermano de Fernando, Carlos, es el que quiere quitarle el trono. Pero detrás de esa guerra, que es una guerra dinástica, hay un proceso liberal que se está gestando también en ese contexto. O sea, como ven, todos los procesos liberales están envueltos en otro contexto que los limita de alguna manera. Claro, este proceso liberal es mucho más débil que el anterior de Cádiz, porque no se establece la Constitución del 12, sino que aquí va a salir la Constitución del 37, que es mucho más atrasada, más retrotraída que la que había sido en Cádiz. Sin embargo, es muy curioso porque en el 43, que vuelve a restablecerse moderados en el poder y eliminan de alguna manera la Constitución del 37, se hace otra Constitución más limitada, ya no se puede restablecer el absolutismo. Los monarcas que van a empezar a reinar desde ahora, a partir del 43, ya no tienen el poder absoluto, sino tienen que estar regidos por una constitución de mayor o menor alcance, pero por constitución. Por lo tanto, es que se termina el antiguo régimen. Bueno, a la pobre Isabel le he dado tan rápido por el apuro que tengo, que no la dejamos ver. Esto es un poco para ver esta Isabel II, que fue reina desde el 43 hasta el 68. Como ustedes ven, duró muchísimos años en el poder. Este es el otro periodo, que es del 43 al 68. Aquí hay una etapa conservadora, ya no se puede decir absolutista, pero sí conservadora, donde son los moderados los que dominan el poder. Pero es curioso porque la burguesía, que ha ido desarrollándose paulatinamente durante estos años, no tiene fuerza suficiente para tener una revolución burguesa que tome el poder. Y son los militares los que sustituyen de alguna manera el poder, el gobierno de lo que debió ser la burguesía en España, que no estaba fuerte, que no existía suficientemente. Y bajo el reinado de Isabel era un cambio de militares, casi siempre, O'Donnell, Narváez, los que estaban gobernando. Pero sin embargo este periodo hasta el 68 se vio interrumpido por un nuevo y corto periodo liberal progresista, que es el llamado bienio progresista, porque en este periodo se producen leyes desamortizadoras que ya habían comenzado en el periodo liberal anterior y que ahora se hacen de una manera mucho más general. Y este sí es un proceso
que tiene que ver con la transformación burguesa, porque la tierra se ha convertido en mercancía, ha dejado de ser una propiedad feudal para ser una propiedad capitalista, que había comenzado desde el año 36 y que ahora se consolida en este periodo. Quiere decir que cuando se vuelva a restablecer el absolutismo, ya no se va a restablecer la propiedad de la tierra, va a mantenerse. Y el periodo más clásico de la revolución burguesa en España es el del 68 al 74, que lo llaman sexenio democrático, revolución progresista, pero es el derrocamiento de Isabel II y el establecimiento de una monarquía no borbónica, sino que es ahora una monarquía italiana con Amadeo I. Pero en medio de ese proceso de 6 años hay también una primera república. O sea, está tan complejo el sexenio, que son 6 años, que tiene además un problema que les quise poner aquí, que justamente en septiembre estalla la revolución liberal progresista y en octubre estalla el movimiento independentista en Cuba. O sea, ese va a ser el cáncer de la revolución progresista, porque el hecho del alzamiento en las colonias mina completamente todo el proceso liberal que tenía que haber ocurrido en ese periodo. Y con el 74 es la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, que es el hijo de Isabel, y aquí empieza un proceso de larga duración en el sentido de transformación burguesa. El 74, que retrotrae muchas de las medidas del 68, no le elimina muchas de las medidas de carácter burgués. Por lo tanto, consolida el proceso revolucionario burgués del 19 con este periodo. Y por eso decimos que es el periodo de la revolución burguesa que culmina en esa fecha. Y les quise traer una mantilla española porque es el romanticismo que también nace en el 8, en 1808, en los cambios de mentalidad que empieza a aparecer dentro de la sociedad, y que esto es una representación típica, pero bueno, no sería la única, está Espronceda y está todo lo del romanticismo del 19 español. Pero pasemos rápidamente a la invasión napoleónica. Esta invasión napoleónica, de la cual ya hemos hablado, tiene su antecedente muy importante en lo que señalaba de la crisis de las monarquías. Esta es la familia de Carlos IV, pintada por ese magnífico pintor que es Goya. Y Goya pinta la familia con las caras, cuando se ven muy cercanas, es la decrepitud de la monarquía. Pero no solo está todos ellos, sino que además está la decrepitud de esa monarquía en la cual el que gobierna es Godoy, que es el gran amigo de Carlos IV, pero mucho más amigo de María Luisa, la esposa de Carlos IV. Y con ella era con la que se gobernaba en aquel momento. La decrepitud de la monarquía es tal que justamente propicia eso que fue el motín de Aranjuez. Y les quise traer una imagen de José Bonaparte, que es el rey que impone Napoleón en España. Lo imponen, no voy a contar los detalles, ya lo saben, llamando a los reyes, porque Fernando VII había obligado a Carlos IV a abdicar a su favor, pero Carlos IV pidió apoyo a Napoleón y le dijo que lo apoyara para no abdicar. Los llevó a todos, incluyendo a Godoy, y allí determinó que España era gobernada por su hermano José. Pero su hermano José tuvo que enfrentarse precisamente al alzamiento de este 2 de mayo, que es el inicio de la que se llama guerra contra la invasión francesa o guerra de independencia. Realmente fue diríamos, algo muy espontáneo, aunque no tanto que no fuera de alguna manera dirigido. Pero lo cierto es que cuando se supo que estaban los reyes prisioneros, sobre todo el joven rey Fernando, el deseado, y que se llevaban a los infantes, pues hubo un alzamiento en Madrid. Y este alzamiento fue el que recogió brillantemente Goya, que si bien pintaba a los reyes, también era el que pintor del pueblo, y pintó este fusilamiento que es del 3 de mayo, porque los fusilamientos son al día siguiente del alzamiento, porque el general Murat, francés, es el que va a tener todo ese dominio de la situación en España, en Madrid. Pero esto ocurre en Madrid. Y entonces, mientras el 2 de mayo hay un alzamiento en Madrid, luego empiezan alzamientos en muchos otros lugares. Asturias, Galicia, Cataluña, Aragón, Castilla-León, Murcia. O sea, hay movimientos espontáneos en muchos de estos lugares
5 minutos nada más, pues voy rápidamente. Entonces, es lo que sí quería explicarles, que hay unas grandes contradicciones en esta invasión. Y esta guerra de independencia, que la llaman así porque tiene ese carácter de tipo nacional, llevaba en su seno muchísimas contradicciones. Y la primera es la de entre el Estado centralizado y las regiones, porque la lucha se manifestó con un cariz nacional. ¿Por qué nacional? Porque se da en todos los lugares contra un enemigo común que es el francés. Sin embargo, ese enemigo común tiene el problema de que aunque primero son derrotados en Bailén, y por eso Napoleón tiene que entrar, la guerra fue una guerra de guerrillas, una guerra irregular. Y las partidas eran los restos del ejército que se dividieron también en esa forma de guerrilla. Y Napoleón no tenía dónde terminar con ellas porque acababan en una región y aparecían en la otra. Con esto se fortalecían las regiones, de manera que mientras cada región creaba las juntas locales, al mismo tiempo tenía las guerrillas en cada una de las regiones. Y estas juntas locales venían a encarar de alguna manera todo el gobierno anterior, antes de la centralización del siglo XVIII. Pero como las fuerzas estas de resistencia necesitaban un poder central, bueno, para la organización interna, para coordinar los esfuerzos de expulsar al invasor, para oponer un gobierno central al de Napoleón y para no perder la conexión con las colonias, es que se crea la Junta Central del Reino, que a su vez derivó en Consejo de Regencia que convocó a Cortes Generales. Estas cortes que se reúnen en Cádiz son las que elaboran la Constitución liberal aprobada en Cádiz y planteaba una tradición centralista en contra de lo que había sido la lucha de las regiones. Y por lo tanto, los federales republicanos de fines de siglo señalaron que esta había sido la primera experiencia federal, pero es una gran contradicción entre el centro y las regiones. Bueno, esta es la proclamación de la Constitución. Pero hay una contradicción mayor, que es la tradición católica y el ateísmo francés. En los púlpitos se estaba constantemente diciendo que el francés era el ateo, el masón, y por lo tanto la guerrilla, que tenía a su vez al cura del pueblo y que era el que luchaba por ella, fortaleció esta unidad. Y pongo la Virgen del Pilar porque dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, pero es porque es de Aragón, la que es Pilar. En cada una de las regiones tenían un símbolo religioso y eso fortaleció de una manera muy fuerte la religión y el sentimiento patrio. De manera que en lugar de aceptar una idea de progreso, lo que venía fue la enemiga de la razón, y la Iglesia inculcaba los males que provenían de los ateos y de los masones, o sea, de los franceses y todos los que los apoyaban. Y hay una contradicción muy grande entre el absolutismo y el movimiento liberal burgués, porque en la guerra se debatía la lucha contra el invasor en la población y las ideas de regeneración política en Cádiz, o sea, la revolución burguesa. Y estas ideas se desarrollaron totalmente independientes, una en el campo de batalla, la guerrilla, las partidas, y otra en las ideas. Y tenía otro problema, los afrancesados, aquellos españoles que aceptaron la Constitución de Bayona porque consideraban que era extraordinariamente progresista respecto a lo que existía anteriormente, y eran los que no conocían a la Constitución de Cádiz. Y les pongo a Goya, que es el gran pintor, pero que además de eso fue un afrancesado, y era uno de los afrancesados que tenían deseos de verdad de transformación de la sociedad. Por lo tanto, en Cádiz había ideas sin acción y en el resto del país acción sin ideas. Esta contradicción fue fatal para el proceso revolucionario, porque la guerra dejaba un saldo favorable al ser expulsado el invasor, pero al mismo tiempo un saldo negativo al regresar el absolutismo. Y hay una contradicción mayor, y diríamos para que es la última a la que voy a referirme, que es entre metrópoli y colonias. Los sectores más avanzados de las colonias americanas aprovecharon la coyuntura de la invasión napoleónica a España para promover las luchas independentistas, ya lo hemos oído en las anteriores. Al igual que los liberales en España trataron de aprovechar la guerra contra los franceses para impulsar los cambios. Sin embargo, en las Cortes de Cádiz,
que decidieron eliminar el término de colonia, sustituirlo por provincias ultramarinas, sin embargo tenía una rígida centralización política. Y esto reprimía no solo las libertades de las juntas locales, sino también de los territorios coloniales. Y por eso es que los sectores liberales que en la península se enfrentaban al absolutismo y luchaban por reformas que modernizasen al país, resultaron muy reacios a conceder reformas para sus colonias. Esta fue su gran contradicción, ser liberales en España, pero no para el mundo colonial. Y por supuesto que les llevó al caos en el mundo colonial y perdieron después las colonias. No tengo tiempo de dar más conclusiones y por esto muchísimas gracias entonces. Le voy a dar la palabra ahora al doctor José María Portillo Valdés, de la Universidad Santiago de Compostela y Universidad del País Vasco, quien nos disertará sobre el tema entre la monarquía y la nación, Cortes y Constitución en el espacio imperial español. Pido para él un fuerte aplauso. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias. A pesar del escaso tiempo del que disponemos cada uno de nosotros para presentar nuestras ideas, yo no puedo dejar de comenzar por agradecer muy sinceramente a los profesores Guerra, Cordero, a la Funglode, a las instituciones implicadas aquí, pero sobre todo a este maravilloso país en la persona de su presidente por organizar la organización de este evento en el que se ha conseguido reunir diversas experiencias que al fin y al cabo van a confluir en la explicación de un hecho que históricamente tiene una relevancia que hasta hace no mucho tiempo no era reconocida prácticamente en ningún manual de historia contemporánea que estuviera publicado más allá de las fronteras del mundo hispano. Recuerden, por ejemplo, el de Palmer sobre las revoluciones atlánticas, donde el término revoluciones atlánticas se refería a un fenómeno de la modernidad que tenía que ver con Norteamérica y con Francia, pero del que quedaba desplazado todo el mundo hispano, como si el mundo hispano, incluyendo España en este concepto, fuera un conjunto de inadaptados a la modernidad que difícilmente podían acceder a ellas por rémoras históricas. Algo parecido dice recientemente Huntington también hoy en día sobre los hispanos en los Estados Unidos y sobre el peligro que implican para la identidad nacional norteamericana, visto el éxito que tuvo con la identificación del enemigo en el mundo árabe también. Permítame que comience recordando unas palabras que se escribieron en 1912, cuando se celebraba el primer centenario de la Constitución de Cádiz. Las autoridades españolas le dieron cierto realce a este centenario porque era un momento, digamos, más o menos dulce, o empezaba a ser un momento dulce económicamente para España, más lo sería durante la Primera Guerra Mundial. Y si ustedes han visitado la ciudad de Cádiz, que supongo que sí, habrán visto que en la Basílica de San Felipe Neri, donde se celebraron las sesiones de las Cortes de Cádiz, existe una serie de lápidas colocadas allí por las diferentes repúblicas americanas, conmemorando la presencia allí de diputados del mundo hispano. Pues bien, el delegado de la República Dominicana para todos estos fastos, Enrique de Champs, no solamente acudió a los mismos, sino que se permitió escribirle al presidente del Consejo de Ministros de España una carta que cuando yo la empecé a leer pensé que sería la típica carta diplomática y que va, fíjese lo que le dice. Bueno, sí es muy diplomático, pero le dice lo siguiente. Si alguna vez cruzaran el Atlántico con ánimo de ver aquellas otras Españas con sus ojos de estadistas, verían clara y rápidamente que en la solución de la breve fórmula apuntada le proponía que se comerciara en todo el mundo hispano sin intermediarios angloamericanos, supongo. Tendría el país, España, el descubrimiento de una América mucho más rica, más útil a la civilización del mundo e infinitamente más amorosa que la América de los indios de los siglos XV y XVI. Si perdonamos al señor de Champs esta referencia, digamos hoy en día políticamente muy incorrecta al mundo indígena, podemos perfectamente captar el mensaje que le está enviando al presidente del Consejo de Ministros de España. Nunca ha habido Commonwealth hispana. ¿Por qué nunca ha habido una Commonwealth hispana?
El presidente del Consejo de Ministros de España se le ocurrió mejor idea que morirse. Y su sucesor, el conde Romanones, fue el encargado de contestar la misiva. Y le decía: nuestras relaciones con la América Latina apenas han traspasado hasta ahora las fronteras de lo sentimental. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros de España, conde Romanones, reconocía efectivamente que ahí había una falla histórica. Creo que en estas dos cartas podemos tener cifrado un problema historiográfico de gran magnitud, que consiste en lo siguiente. ¿Por qué la descomposición de un conglomerado imperial, en un caso, el del mundo anglo, da lugar a la creación de una Commonwealth? Es decir, se pierde el vínculo de la soberanía, pero no se pierde el vínculo del comercio. ¿Por qué en el caso del mundo hispano se pierde el vínculo de la soberanía y esto implica también la pérdida del vínculo del comercio, de manera que todavía en 1912 está por reconstruirse? Incluso, responde Romanones, puede que hayamos reconstruido el vínculo sentimental, pero desde luego no se ha reconstruido el vínculo del comercio. Y se tiene que esperar, creo, a la creación de las conferencias permanentes de presidentes y jefes de Estado y a la creación de la Secretaría Permanente de las Comunidades Iberoamericanas, no para que se cree una Commonwealth, pero por lo menos para que se reconstruya un cierto vínculo de ese conglomerado, de ese Atlántico hispano, que queda roto definitivamente en 1825, o mejor dicho, como ha explicado muy bien Áurea, entre 1825 y 1898. El texto que yo les he presentado tiene que ver precisamente con un ensayo de respuesta a esta pregunta desde el punto de vista historiográfico. Nos decía también en su alocución el presidente que todo este tipo de reflexiones tiene que tener algún sentido social, tiene que servir para algo a nuestras comunidades. Y desde luego creo que en las comunidades del Atlántico hispano, los historiadores y las historiadoras podemos hacer un gran favor a nuestras sociedades si explicáramos por qué la descomposición de aquella monarquía gigantesca produjo dos fenómenos inauditos en la historia de las descomposiciones imperiales. Por una parte, se configura el laboratorio más fabuloso y más fantástico y más ignorado por la ciencia política contemporánea de creación de naciones y de formaciones de estados. No hay útero más propicio para los procesos de nation building y de state formation, como dicen la ciencia política más avanzada en todo el mundo, que el proceso de disolución de la monarquía hispana y el proceso de creación de las repúblicas hispanoamericanas. Una de esas repúblicas es España, solamente que sigue teniendo rey hasta hoy, ¿no? Pero es uno de los resultados de aquella descomposición imperial del Atlántico hispano. Y en segundo lugar, a esto le acompaña otro elemento que creo que es de enorme interés. Sí hay, y lo han recordado varios de las personas que me han precedido en el uso de la palabra, sí hay en el momento de la descomposición imperial, sí hay una profundísima reflexión sobre las formas en las que ese mundo hispano podría haber sido recompuesto. Dicho de otra manera y utilizando la expresión que hizo famoso a Benedict Anderson. Hay formas de imaginar la comunidad nacional que tratan de recomponer el Atlántico hispano. Solo que esa recomposición ya tiene que ser constitucional. Ya no puede ser una recomposición solo monárquica. Bien, yo creo que esto le podemos dar digamos una forma de interpretación solamente si aceptamos dos presupuestos de análisis historiográfico. Uno, la crisis no es española. La crisis es una crisis de una monarquía muy compleja. Yo no tengo tiempo aquí de desarrollar esto en profundidad, pero propondría no decir tampoco que se trata de un imperio. ¿Qué más quisiera la monarquía española? ¿Qué más quisieran los ilustrados españoles que haber tenido realmente un imperio? Lo trataron de tener desde el final de la Guerra de los 7 años. Coincido ahí con Pierre en el sentido de que es en la Guerra de los 7 años donde hay que empezar a contar esta historia. El proyecto de los ilustrados españoles es transformar la monarquía en un imperio. Esto no lo consiguen, pero sí es una monarquía que tiene un imperio. Y por lo tanto la crisis es de todo ese imperio. Y la crisis, en realidad, si lo observamos las cosas con detenimiento, la crisis empieza en las Antillas. La crisis empieza entre el final de la Guerra de los 7 años, cuando por primera vez en Cuba se ensaya el sistema de gobierno de intendencias. Y la crisis definitivamente estalla en la monarquía en 1795, lo recordaba el profesor Moya, en 1795, cuando en la paz de Basilea se presenta a Carlos IV una paz en la que se le dice que las fronteras españolas no se han movido,
será en la península, porque en Santo Domingo vaya si se habían movido las fronteras españolas. Y ahí es donde empieza realmente un desbarajuste imperial. Segunda cuestión, si la crisis no es española, sino que la crisis es del Atlántico hispano, la Constitución, la solución constitucional con la que se trata de dar solución a esta crisis, no es tampoco española. En primer lugar, no lo es porque constituciones en el mundo atlántico las hay previamente a la española, en el mundo atlántico hispano, quiero decir. Las hay antes de la de Cádiz, hay otras constituciones que se han hecho, que se han ideado y que están algunas de ellas en funcionamiento. Pensemos en la primera constitución de Cundinamarca. Pensemos en la Declaración de Independencia de Venezuela, que en sí misma tiene preceptos constitucionales. Simultáneamente a Cádiz se están haciendo constituciones en Quito y en Santiago de Chile. Es decir, el fenómeno del constitucionalismo es un fenómeno general. Más aún, la Constitución de Cádiz, la solemos recordar, y lo ha hecho Aurea también, como la primera Constitución española. La primera Constitución española, en realidad, lleva ese título, Constitución Política de la Monarquía Española. Pero, ojo, de la monarquía española, tal y como entonces se concebía la monarquía española. Claro está, repasen ustedes el artículo 10 de esta Constitución, que yo no tengo tiempo de leer aquí entero, ni muchísimo menos, pero allí podrán ver la lección de geografía constitucional que se querían dar, ¿no? Se nombran todas las provincias de lo que hoy es España, pero se sigue después con todas las provincias, con todas las dependencias americanas, Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile, Río de la Plata, en fin, todas ellas. Es decir, eso era España. Esta difícilmente puede ser una Constitución española en el sentido que el principio de nacionalidad, que hoy en día manejamos muy habitualmente, nos puede informar de lo que es la Constitución de un Estado. Esta Constitución es una Constitución hispana, no solo por este hecho, sino porque además yo diría que es una Constitución, si nos queremos poner a repartirla nacionalmente, es una Constitución mucho más mexicana que española. Hay participación mexicana abundantísima en su elaboración y estuvo más tiempo vigente en México que en España, ¿no? Por lo tanto, con esto quiero decirles que en mi idea debemos replantear la crisis en un sentido que nos ofrezca la idea de una crisis imperial en un espacio atlántico. Yo por eso en mi escrito les propongo analizarla teniendo en cuenta dos factores. En primer lugar, cómo se descompone un imperio, lo cual creo que hoy en día tiene un interés bárbaro, porque creo que estamos asistiendo a la descomposición de otro imperio, ¿no? Y creo que tiene mucho interés atender a las descomposiciones previas de imperio, y hay muchas similitudes en los procesos. Y en segundo lugar, cómo esta descomposición imperial puede dar lugar a un invento como el constitucionalismo hispano, ¿no? Bien. Primera cuestión, ¿cómo se descompone un imperio? Obviamente no hay tiempo en 5 o 10 minutos de explicar esto, pero yo sí me gustaría dejar por lo menos señalado el mapa de explicación de esta descomposición imperial. Como digo, empieza en Santo Domingo y empieza en la Paz de Basilea, con la presencia en la Paz de Basilea de la cesión de la parte española de la española, que no es cualquier cosa. Es decir, yo hoy he estado paseando por el centro histórico de esta ciudad, magnífico, por supuesto, pero creo que la palabra que he visto más veces repetida es primada, y primero, y primacía, y aquí se originó todo, y es la primera piedra que se colocó, y la primera iglesia de cantería, y la primera universidad, y la primera... Efectivamente, era el carnet de identidad de la monarquía, y es el carnet de identidad lo que le entregan a Francia en la Paz de Basilea. Ahí empieza una descomposición que pasa por lo que explicaba tan perfectamente Aurea, pasa por lo siguiente. La parte imperial de la monarquía entre 1795 y 1807 se pone literalmente al servicio de otro imperio, que es el de Napoleón. Imperio joven, imperio surgente, imperio que deriva de una república que se ha convertido en imperio y que tiene otra idea totalmente distinta de lo que tiene que ser una política imperial en el mundo y una política imperial en Europa. Y para ello le hace falta definitivamente, no solamente en el mejor de los casos, eliminar a los Borbones también de España, pero desde luego sí hacerse con la parte imperial de España. Y esto lo consigue de una manera muy clara en dos aspectos. En 1797, con la derrota del Cabo de San Vicente, en 1805, como recordaba Aurea también, con la derrota de Trafalgar, lo que ha ocurrido es que España se ha quedado literalmente sin posibilidades militares de tener un imperio. Es como si Estados Unidos perdiera todos los F-14 y todos los F-18 en un par de batallas en Irak, ¿no? Es decir, esto es lo que le ocurre a España entre 1797 y 1805, poniendo la parte militar de su imperio al servicio de ese nuevo imperio pujante y surgente que es el imperio napoleónico. Segunda cuestión en la que se revela esta entrega de la parte imperial de España a Napoleón,
hombre, si hay aquí novohispanos que los hay, lo verán enseguida. La extensión a América de la consolidación de vales reales, el literal latrocinio que se produce en la Nueva España para entregarle esos dineros también a Napoleón. Por lo tanto, se queda sin los dos elementos que sustentan un imperio a principios del siglo XIX, barcos y recursos fiscales. A partir de ahí, 1808, ¿qué es? 1808, en Bayona, esa reunión que también habéis recordado muchos de vosotros, y ahora especialmente, esa reunión que no es detención. Fernando VII no va prisionero a Francia y Carlos IV tampoco, van voluntariamente ambos de ellos, incluso contra el parecer de sus consejeros. Fernando VII, en esa reunión, lo que se hace es entregar también la monarquía a Napoleón. Es decir, si Napoleón había mediatizado la parte imperial de España, lo que hace en Bayona en mayo de 1808 es mediatizar la parte monárquica de España. Y eso sí es lo que produce una reacción fuerte en España, mucho más que el 2 de mayo. La noticia del 2 y 3 de mayo llega a las provincias españolas y no produce el efecto que produce la noticia de las abdicaciones de Bayona, porque eso sí es entregar la monarquía, es decir, la monarquía ha quedado totalmente mediatizada. Y dicho muy rápidamente, esto significa que en términos de derecho de gentes, en términos de jus gentium, en términos del derecho internacional, España ha dejado de existir. España ya no es independiente, España es dependiente. Por eso el artículo 2 de esta Constitución dice: la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Es una auténtica declaración de independencia. Una de las primeras declaraciones de independencia en el mundo hispano no se produce en América, se produce en la propia España frente a Francia. Pues bien, esta conclusión en 1808 es la que abre una complejísima crisis en la que se suceden tres fases que yo simplemente menciono. Una fase dinástica, en la cual los protagonistas han sido los dinastas, Napoleón y su hermano, Carlos IV y su hijo, con Godoy de por medio. Le sucede una fase de crisis de independencia, en la cual los protagonistas son los pueblos, pero no solamente los pueblos peninsulares, lo son también los pueblos americanos, que también se deciden a crear sus juntas para resistir la mediatización de la monarquía española. Y hay finalmente una crisis que es constitucional y que solamente podía tener una solución constitucional. Como he dicho antes, es una solución que se produce en muchos lugares del mundo hispano simultáneamente. Se produce en Cádiz, y es quizá la más emblemática, la más conocida, la más famosa en la historiografía, digamos, mundial. Bueno, la historiografía mundial es prácticamente desconocida, ¿no? pero en fin, dentro de la especialidad de historia constitucional, probablemente sea la constitución hispana más de la época más conocida. Pero ahí, en ese mismo momento se están haciendo otras en otros lugares y con principios constitucionales muy similares, ¿no? Bien, ¿por qué esta Constitución de Cádiz es tan peculiar? Pues yo creo que por varias razones. En primer lugar, por algo que también se ha mencionado en alguna ocasión ya aquí y que es muy sintomático de este texto constitucional. Reúne conceptos, podríamos decir, claramente liberales en el sentido más clásico del término. Por ejemplo, la representatividad es mucho más participativa que la Constitución francesa de 1791, por ejemplo. Es decir, aquí no hay límite censitario para el derecho de sufragio. En principio, derecho de sufragio tiene todo padre de familias, ¿no? Todo. Reúne, digamos, una gama amplia de libertades y de garantías procesales. Pero, curiosamente, esta Constitución no tiene una declaración de derechos. No arranca con una declaración de derechos. Cuando ya el artículo 16 de la Declaración de Derechos de 1789 había dicho muy claramente que allí donde no hay declaración de derechos y división de poderes no hay Constitución. Pues bien, esta Constitución no arranca por una declaración de derechos, sino que arranca presentando y hablando de un sujeto nuevo que se llama Nación Española, y que es un sujeto muy complejo, territorial y políticamente muy complejo. Y sobre todo yo creo que es peculiar, porque esta Constitución, lejos de comenzar con una declaración de derechos, comienza del siguiente modo. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y se quedan tan anchos. Es decir, desde Manila hasta Barcelona, desde Bilbao hasta la Patagonia y desde Cádiz hasta San Francisco, todo eso es una nación. ¿Qué es lo que está haciendo la Constitución de Cádiz? La Constitución de Cádiz está tratando de convertir un imperio en nación. Es decir, está transformando el antiguo imperio, lo está intentando transformar en nación. Jeremy Bentham, el filósofo inglés,
cuando leyó esta Constitución, ¡pum!, se le pusieron los pelos de punta inmediatamente. Y escribió un texto a los españoles en 1820, cuando restablecían esta Constitución, en el que lo tituló, claro, como era Jeremy Bentham, decía: españoles, libraos de ultramaria. Es decir, españoles, no hay mayor locura que tratar de convertir un imperio en una nación. Os sobra América y concentraos en la península, que ya tenéis bastante con eso, ¿no? Pues bien, la locura de Cádiz, sin embargo, es una locura constitucional que tiene un interés enorme, porque se trata de la posibilidad de imaginar el Atlántico hispano de nuevo conformado como un cuerpo político unitario, pero en base a una Constitución, en base a un sistema constitucional. ¿Cuál es digamos, es el éxito de Cádiz, ¿no? ¿Cuál es el fracaso de Cádiz? Y ya con esto termino. El fracaso de Cádiz, lo decía antes Aurea también, es que no se lo creyeron ni ellos mismos. Camilo Torres, el neogranadino, lo creyó muchísimo más profundamente que los constitucionalistas de Cádiz. Camilo Torres sí creyó que realmente que el anuncio de la Junta Central de enero de 1809, recordado por Sergio anteriormente, en el que decía que los territorios de América no eran colonias y factorías miserables, sino partes esenciales de la monarquía. Esenciales significaban que era como el Reino de Aragón o como el Señorío de Vizcaya, de importantes para constituir la monarquía. Camilo Torres sí lo creyó y le sacó su consecuencia constitucional. Así, entonces tenemos que estar igualmente representados con los peninsulares. ¿Dónde está el truco mediante el cual esta Constitución fracasa estrepitosamente en América? En su artículo 22. El artículo 22 de esta Constitución dice que solamente son españoles a efectos de ciudadanía y a efectos de censo aquellos españoles que tengan sus orígenes en cualquier parte de los dominios de las Españas. Toda la población negra americana no tenía sus orígenes en dominios de las Españas, porque sus orígenes estaban en el Golfo de Guinea y en los territorios productores de esclavos desde ahí hasta el interior de África. Eso no eran dominios de España. Ese es el fracaso de los constitucionalistas de Cádiz. No haber asumido las consecuencias políticas que tiene abrir una Constitución con esa frase espectacular de que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. El resultado es que en 1912 Enrique de Champs todavía tiene que estar recordándole al presidente del Consejo de Ministros en España que no existe ningún tipo de vínculo político ni comercial específico entre los diferentes territorios que habían compuesto el Atlántico hispano. Y esperemos que no dure mucho esto. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la tercera y última exposición de la noche, a cargo del doctor Emilio Cordero Michel, historiador, presidente de la Academia Mexicana de la Historia, con el tema Reflexiones sobre la reincorporación a España y el primer intento independentista dominicano. Un aplauso para el doctor Cordero Michel. Bien, buenas noches. Este es un trabajo que tiene 17 páginas. Le voy a resumir, también por la hora y por mi ronquera. Y comienza diciendo que para comprender el proceso histórico que aquí se llama de la reconquista, yo me pregunto, ¿qué se reconquistó? Hay que conocer algunos aspectos como los siguientes. Primero, la situación económica. En términos generales, la situación económica de Santo Domingo se caracterizaba por su estado ruinoso debido a la interrupción del comercio exterior tradicionalmente sostenido con la parte occidental, la recién proclamada República de Haití. El régimen francés de Ferrand suspendió el tráfico de ganado con Haití y la exportación de maderas, tabaco y azúcar a los mercados tradicionales norteamericanos y británicos era imposible por el estado de guerra que existía entre Francia e Inglaterra. Y además influía mucho el bloqueo naval que mantenía la flota británica en el Caribe. Esa situación determinó la quiebra de los ateros y comerciantes de las regiones del Cibao y del sur, zonas donde precisamente surgió el movimiento insurreccional. La falta de dinero reflejaba el estado económico de la colonia, el cambio era casi inexistente, el comercio estaba estancado y la burguesía mercantil simple cibaeña y sureña, los ateros y el campesinado eran los que soportaban el peso de la ocupación militar napoleónica. Los colonialistas franceses habían restablecido la esclavitud
abolida por Toussaint el 26 de enero de 1801, una fecha que aquí se desconoce todavía. Yo he luchado y he planteado reconocer la primera abolición de la esclavitud, pero por coincidir en la fecha con el aniversario del nacimiento de Duarte, aquí se ha echado de lado la primera abolición de la esclavitud, que debería decretarse por decreto, creo yo, señor presidente. Durante la llamada era de Francia en Santo Domingo, no solamente se explotó en las plantaciones al negro esclavo, sino que también la discriminación racial alcanzó niveles hasta ese momento desconocidos. En efecto, en el año 1808, la población dominicana ascendía a unos 80.000 personas, de las cuales 18.000, el 22%, eran esclavos negros, 2.000, el 3%, eran negros libres, 50.000 eran mulatos, o sea, el 63%, y apenas 10.000, el 12% eran blancos. Es decir, que el 88% de la población era negra o mulata, con limitadísimos derechos civiles y políticos en la estrecha sociedad colonial. Obvio era, por tanto, que fueran de esos sectores mayoritarios de la población que repudiaran a Francia, de donde surgieran los primeros movimientos independentistas. El clero estaba profundamente disgustado porque Ferrán había tocado la fuente de sus ingresos y explotaba para beneficio propio los bienes rurales de su dominio. Y además alentaba a no pagar los diezmos y los censos debido a que la Iglesia Católica, con el objetivo de ganarse el apoyo de las clases propietarias. También la soldadesca francesa aquí se burlaba de lo que llamaban ellos las mojigangas, ridículas le decían, del clero católico. Hay que pensar que esos soldados eran franceses, republicanos, con pensamientos jacobinos. Y puesto que Ferrán tocó a la iglesia donde más le dolía, yo cito una cita de Marx cuando se refiere a la iglesia inglesa. Y dice, la venerable iglesia inglesa perdonaría de mejor grado que se nieguen 38 de sus 39 artículos de fe antes de que se le prive de una 39ª parte de sus ingresos pecuniarios. Hoy día el ateísmo es un pecado venial en comparación con el crimen que supone la pretensión de criticar el régimen de propiedad consagrado por el tiempo. Fin de la cita. Por ello, cuando en 1808 estalló la Revolución Española contra Napoleón, el clero católico de Santo Domingo, en su casi totalidad, integrado por sacerdotes españoles con mentalidad inquisitorial, como dije en el discurso de presentación, se encargó de movilizar a las masas y a la población contra Ferrán y los herejes franceses. La campaña que se desató contra estos estuvo matizada por un fanatismo religioso. La intervención de Bonaparte en España y los estallidos revolucionarios de Madrid en mayo del 8 tuvieron efectos inmediatos en Santo Domingo, ya que el ejemplo del pueblo español galvanizó, para emplear una expresión de Price Mars, el espíritu patriótico de los dominicanos. La Revolución de mayo del 8, establecida en Sevilla, enviaron a América proclamas de las Cortes que llegaron a Venezuela, a Puerto Rico, y de Puerto Rico el gobernador Toribio Montes envió a 2 emisarios. Uno era un criollo venezolano, Cristóbal Huber Franco, y otro era un español criollizado ya aquí que residía en Azua, Salvador Félix, que trajeron esas proclamas y se las entregaron a un comerciante de Azua, Ciriaco Ramírez, un personaje muy poco conocido aquí, y que creo que yo fui el primero en el año 1968 cuando publiqué una cátedra que andan por ahí todavía de historia económica y social dominicana, que se publicaron en el 70. Yo fui el primero, creo, si no me equivoco, que habló aquí de que había que resaltar a Ciriaco Ramírez, a Huber y a Félix, que fueron los que iniciaron ese movimiento y quienes plantearon aquí por primera vez un movimiento independentista. Estos vinieron aquí, se pusieron en contacto con Ciriaco, que era un comerciante, además de atero, y tenía cultivos de café, que en contacto con la pequeña burguesía tabaquera cibaeña
que giraba y dependía del tabaco, así como su burguesía mercantil simple, y compraba tabaco en el Cibao, lo cruzaba por el viejo trillo del macizo central a través del Maniel, San José de Ocoa, y lo colocaba en la República de Haití, que presidía Petión, de quien era amigo personal. Cuando recibe estos volantes, estas proclamas, se pone en contacto con Petión, obtiene armas de Petión, obtiene lanzas, fusiles, pólvora, no voluntarios, y dinero, y el 8 de octubre se inicia en Asua el movimiento que algunos mal llaman la Reconquista. Yo le llamo Reincorporación a España. Este grupo, encabezado por Ciriaco, Félix y Hubert, derrotaron a Ausenac, el coronel francés que comandaba la zona fronteriza, que tenía 800 hombres. Lo derrotaron en Malpaso, eso queda en Jimaní, al lado de Jimaní, en la parte haitiana se llama Malpaz, y en Sabanamula. Y tuvo que venir a Ausenac huyendo hasta Jaina, donde tuvo unos cuantos días para guarecerse tras las murallas de Santo Domingo. Dice Ciriaco Juan Sánchez Ramírez en un diario megalómano que lo publicó primero Del Monte y Tejada, pero hubo una edición que hizo la Academia Militar de la Carrera con anotaciones de Fray Cipriano de Utrera, que es lo que vale del diario. Es voluminoso el diario. Y esas notas de Fray Cipriano son las que llevan a uno a comprender quién fue Ciriaco Ramírez. Porque Juan Sánchez Ramírez dice de lo propio, dice que venía desde el sur lanzando proclamas y derramas, confiscando tierras, repartiendo tierras, hablando de crear un estado de separación de iglesia y estado, y que hasta fusiló a algunos. Dice que hasta se cometieron crímenes. Fusiló unos cuantos españolizados, como harían los restauradores posteriormente, fusilando en la zona de Baní particularmente a esos españolizados. Este movimiento, claro, cuando estalla, un atero, rancio atero, Juan Sánchez Ramírez, va a Puerto Rico, procura ayuda del gobernador colonial de Puerto Rico, Toribio Montes, desembarca por Macao, y mientras en el sur se lanzaba una proclama a nombre del pueblo dominicano y lo llamaba a luchar por la patria, es la primera vez que yo he visto eso, que se mencione patria aquí, y llamar al pueblo dominicano a luchar, Juan Sánchez Ramírez entra en el Ceibo con 30 jinetes, gritando «Viva Fernando VII, nuestro rey», e izando la bandera española. Ahí se plantea la diferencia fundamental, básica, entre los grupos sociales a los que obedecían los pequeños burgueses del sur y del Cibao y Juan Sánchez Ramírez. Claro, la situación creada obliga a los pequeños burgueses del sur a unirse porque estaban en minoría, apenas tenían 600 hombres bajo las armas, a unirse a Juan Sánchez Ramírez, que recibe 3 batallones de Puerto Rico, artillería, oficiales de artillería, y que había reclutado una fuerza amplia de lanceros del sur. Se unen, ocurre la famosa batalla de Palo Hincado, que no voy a referirme a ella, pero sí quiero referirme solamente a un hecho, y es que en ella, ese pequeño núcleo dominicano derrotó en menos de 2 horas a unos 820 franceses, de los cuales solamente llegaron 13 con vida aquí a Santo Domingo, con una táctica que ya se había usado en 1655 contra las tropas de Cromwell, o sea, la llamada expedición de Peña y Bienales, y contra de Cusí en 1691 en el Limonal, en la que se usó un arma que fue básica en las luchas dominicanas, que fue el machete y la lanza. Fue esa táctica en Palo Hincado, y no tanto las cargas continuas de la caballería dominicana, sino el machete, porque no se usó la pólvora en Palo Hincado, porque se mojó la pólvora, solamente hubo una primera descarga, lo que determinó la derrota de ese resto del ejército francés. Derrotado Ferrán, y luego de suicidarse, se convoca el cerco a la ciudad de Santo Domingo, y estando cerca de la ciudad es cuando Ciriaco Ramírez y su grupo plantea una reunión de oficiales para determinar el objetivo de la lucha
y que se hacía por la expulsión de los franceses y la proclamación de un Estado libre e independiente ligado a Haití, ligado al sur de Haití. Naturalmente, Juan Sánchez Ramírez, ni corto ni perezoso, convocó lo que él llamó una junta de delegados que vinieron de unas 20 poblaciones y villas de la ciudad, y una población poco perdida hoy día. Se hablará de ella aquí, Bernardo Regino sobre ella, Bondillo. Hubo una junta, una reunión en la que, por constituir la mayoría, lo que se aprobó allí fue que se había luchado para sacar a los franceses, pero para volver al regazo de la madre patria de España, y que por sus desvelos y sus méritos, Juan Sánchez Ramírez quedaba nombrado como capitán general y gobernador de la nueva colonia. Eso dio nacimiento al periodo que aquí se llama la España boba, que no fue tan bobo. Hubo unos 8 movimientos que tendieron a la proclamación de la independencia y la abolición de la esclavitud, que no es del caso mencionar ahora. Pero sí quiero señalar que el fracaso de esa pequeña burguesía, por su incapacidad política, por su debilidad como clase, fue la que no solamente permitió el periodo de la España boba, sino que surgiera como una flor natural del atraso económico e ideológico de la sociedad dominicana, el caudillo. El primer caudillo militar, Juan Sánchez Ramírez. Lo seguirían varios más durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. En conclusión, son 8 mis conclusiones, y ahí concluiré. Para mí, Juan Sánchez Ramírez, hay que verlo como un retrógrado, un antinacional, un entreguista, un criminal. Lo que le hizo al pobre Siriaco no tiene nombre. Lo juzgaron, lo enviaron engrillado a Puerto Rico. De Puerto Rico lo mandaron a Ceuta. Hay que saber lo que era Ceuta. El que entraba a Ceuta nunca salió con vida. Allá murió en 1819. Lo mismo hizo con Cristóbal Huber Franco. Y con Salvador Félix no pudo atraparlo porque se fugó y se coló en Haití, mientras lo protegió Petión, y hasta Guayer llegó a protegerlo posteriormente. Conclusiones. La primera. La idea de una lucha contra la dominación francesa y toda opresión extranjera, incluyendo a la española, de una revolución nacional, aunque amorfa, en embrión y hasta algo anárquica, era el objetivo de lucha que perseguía la clase media rural y burguesía mercantil simple del Cibao del Sur. Su debilidad clasista y su escasa preparación política la impulsaron a plegarse ante los objetivos antinacionales y colonialistas de los ateros y del clero católico, lo que determinó, por otro lado, que las grandes masas campesinas, los esclavos, la población mulata desposeída y los núcleos más productivos de la clase media cibaeña vieran abandonados sus anhelos nacionalistas. Segundo, el principal papel dirigente del movimiento recayó sobre los ateros, quienes se sirvieron de la propaganda que veían en la reincorporación a España, la reconquista, entre comillas pongo yo, de sus privilegios y del poder efectivo de la colonia. Por eso lucharon contra Ferán, y lo hicieron a nombre, y no lo hicieron a nombre del pueblo dominicano. Tercero, las peculiaridades de la reconquista, yo la pongo entre comillas, evidenciaron una doble orientación, igual a como ocurrió en España con su Revolución del 8, sobre todo si se aplica aquí lo que Marx dijo en su obra España Revolucionaria, lo que sigue, y le cito: todas las guerras de independencia dirigidas contra Francia llevan simultáneamente en sí la impronta de la regeneración mezclada con la reacción. Así, al igual que en España, en sus orígenes, el movimiento revolucionario iniciado en Azua en octubre de 1808 tuvo un matiz nacional, porque planteó la cesación del coloniaje francés y trató de encontrar apoyo en el único Estado revolucionario y antiesclavista de América y en un líder continental, Haití y Petión. El objetivo que movilizó a los pequeños burgueses y campesinos cibaeños y azuanos fue la defensa de la patria, la liberación del yugo extranjero. Cuarta, también tuvo un carácter social.
por las reformas políticas y sociales que plantearon los dirigentes revolucionarios, inspirado en la literatura revolucionaria de las juntas provinciales de Cádiz y Sevilla, que alentaron sus esperanzas de lograr los siguientes objetivos, que nunca alcanzaron: librar a los esclavos, eliminar la discriminación racial contra estos y los mulatos, mejorar las condiciones de vida de los pequeños y medianos propietarios rurales, confiscar la tierra y distribuirla entre los campesinos desposeídos, reducir los impuestos, la libertad de comercio con la República de Haití, presidida por Petión en el sur y en el Reino de Cristóbal en el norte, y crear un Estado libre, independiente y soberano, ligado muy estrechamente a Haití. Quinto, por otro lado, el movimiento resultó reaccionario porque a nombre del monarca español logró el retorno a las antiguas instituciones cuasi feudales de la colonia, contra las aspiraciones de la mayoría de la población y las corrientes históricas que lamían las costas caribeñas, y por el marcado fanatismo religioso que lo caracterizó. Sexta, en la Junta de Bondillo afloró y se evidenció por primera vez en la historia dominicana la lucha de clases llevada al campo político entre dos sectores antagónicos, uno nacionalista e independentista y otro esclavista y colonialista. Eso se mantendrá durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, esa pugna entre esos dos sectores sociales. Y octava, el triunfo dominicano contra los franceses, independientemente de la lamentable forma en que concluyó el movimiento revolucionario iniciado en Azua en 1808, constituyó otra prueba del pueblo dominicano de enfrentar y derrocar a un invasor extranjero. También significó el surgimiento, como ya dije, del caudillo militar, autoritario y criminal que tantas desgracias produjo a la sociedad dominicana, enlutándola durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cordero Michel. Vamos a iniciar ahora un proceso que ojalá resulte provechoso. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera opinar algo sobre las 7 ponencias que hemos escuchado esta noche. Primero, yo quiero pedirle excusas a todos porque empaquetar la Revolución Francesa y todo el periodo napoleónico en 20 minutos fue un cartuchazo que yo no sé si ustedes me lo pudieron seguir en detalle. Pero ciertamente lo que yo quise hacer en esa lectura veloz fue mostrar lo que hemos estado hablando aquí esta noche y que creo que fue algo que el profesor Guy Pierre presentó, pero con una tesis muy personal, que es que el proceso revolucionario haitiano y hispanoamericano, para estudiarlo y entenderlo en su complejidad, hay que enmarcarlo dentro de la crisis de las monarquías o la crisis del sistema monárquico. Y que las causas de esa crisis se remontan todavía hacia antes de la Revolución Francesa, porque hay toda una preparación ideológica que si usted quiere buscar causas lejanas, el profesor Pierre se va al siglo XVII, pero todavía podemos irnos a Francisco Suárez, ¿verdad? A la noción de la soberanía popular, etcétera, etcétera. Pero no hay que ir tan lejos, porque ciertamente hay causas eficientes. Y justamente la causa eficiente es el estallido de la Revolución Francesa. Podemos hablar de los antecedentes de la Revolución Norteamericana, podemos hablar también de los grupos, de los llamados precursores hispanoamericanos, pero hay una coyuntura que va de 1789 a 1815 que está muy claramente precisada como el marco general dentro del cual comienza el proceso de emancipación hispanoamericano. Eso por un lado. Obviamente que hay monarcas más o menos ilustrados en Europa, pero es que la Revolución Francesa los espanta y se van en contra de la Revolución Francesa y en contra de Napoleón, que aun cuando instala un régimen despótico, finalmente, pero también representa unos
principios, unos ideales, unas conquistas que estas monarquías saben que de aceptarlas van a terminar derrocadas. Eso por un lado. Se me quedó decir algo, y perdónenme, no voy a hacer otra ponencia, pero sí es una reflexión que yo creo que también cae dentro del marco de lo que hemos hablado hoy, sobre todo el siglo XIX. Que una consecuencia en América Latina y en otras partes de esta crisis de la monarquía es el surgimiento de Napoleón y la implantación de un modelo de conducta política que se conoce como el bonapartismo, que tiene grandes ecos en América. No es coincidencia que Enrique Cristóbal se proclame emperador. No es coincidencia que Iturbide se proclame emperador. Simón Bolívar presencia en París la coronación de Napoleón y queda. Los biógrafos de Bolívar hablan de cómo impactó la coronación de Napoleón. Y hay todo a Bolívar siempre se le ha acusado de un estilo napoleónico. No es coincidencia que Pedro I se proclame emperador en Brasil. Hasta Faustino Zuluk se proclama emperador. O sea que estos casos de gobernantes militares que se autoproclaman o los proclaman emperadores, en cierto modo, si vamos a hablar de la perdurabilidad de las mentalidades, derivan también del modelo bonapartista. Yo no sé si se me quedó algo por contestar, pero yo no quiero hacer otra ponencia. Muchas gracias. Echo de menos la porosidad del Caribe. Hay unas ausencias, no se ha hablado de Curazao, no se ha hablado de San Tomás y no se ha hablado del Caribe británico. Y sin embargo, es la flota británica que sale de Jamaica la que bloquea Santo Domingo en 1809 y fuerza la capitulación de los franceses. Es en Curazao y San Tomás que Ferrand se financia. Es en Curazao donde Bolívar se financia. Es en San Tomás muchas veces donde se venden las presas de los corsarios. Entonces, como si ese otro Caribe no existiera. Si el único Caribe que existiera es el Caribe francés e hispano y no el Caribe angloparlante y holandés. En un coloquio nunca se puede, en un congreso, en un paper, algo así, de 15, 20 cuartillas o 30, no se puede ir abarcando todo. Pero cuando aquí tratamos de plantear el problema que hay que situar fundamentalmente esta crisis, le llamamos la crisis de independencia, movimientos de independencia, a partir de las contradicciones entre los distintos sistemas coloniales. Lo hemos hecho en un esquema aquí. El esquema habla también del sistema colonial holandés, que no se puede entender lo que llamo el determinismo histórico, o sea, el problema que España no hubiese podido de ninguna manera recuperar sus colonias, mantenerlo, Francia tampoco, e Inglaterra, ¿no?, sin tomar en consideración estas contradicciones entre todos. Entonces ahí no se mencionó en particular tal o cual isla, tal o cual Antillas, tal o cual país, pero sí todos los países abarcan en esto, yo creo. ¿Qué pensó Bolívar de cuando Núñez de Cáceres solicitó la incorporación a la Gran Colombia? Bolívar no se enteró de eso, sino cuando estaba allá en la campaña de los Andes, recibe una carta de Santander en la que le dice: aquí llegó un delegado dominicano informando que solicitan la incorporación a la República de Gran Colombia. Bolívar le responde, no sabe Bolívar que ya Guayera ha cruzado la frontera y ha unificado la isla bajo bandera haitiana. Le responde, qué bueno, porque Santo Domingo nos podría servir como una carta para negociar con España. Eso está en una obra de René Lepervanche Perpersen, dominicano que vivió aquí, después se fue con Trujillo, sacó al padre que dirigía La Opinión y publicó un libro que lo publicó la Academia de Historia de Venezuela, me parece, que se llama
Núñez de Cáceres o a Bolívar y Núñez de Cáceres. Muy raro aquí, pero yo lo tengo, te puedo ofrecer. Habla mucho de esa situación.